Buenas tardes, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues hoy el vídeo no es como habitualmente, al menos una gran parte, que es rodando y bueno, charlando de cosas. Hoy me he ido a la tienda de mi amigo Antonio, Superbikes Medina del Campo, y le comenté, oye, ¿te importa si grabo algunas motillos de las que tienes allí en la exposición? ¿Alguna de las que estés montando? ¿O que hayas montado nueva o tal? Y me dijo que sin problema, y en ello estamos. Bueno, el concesionario de Superbikes que está en Medina del Campo es multimarca. Pero no solo a nivel de venta, que venda pues Kawasaki, Honda, Suzuki, MIT, Leonard, Zontes y no sé si alguna más que seguro que me dejo en el tintero y que efectivamente sí. Sino que además tanto las reparaciones como los mantenimientos lo hacen de todas las marcas, desde Harley Davidson, que allí a la izquierda se ha visto por un momento un Sportster S, como Royal Enfield, como de BMW, Kawasaki, Honda y cualquier moto. Tanto Antonio como Miguel son los mecánicos profesionales, llevan 30 años en el mundo de la moto, siendo moteros y ahí además dedicándose a ello. Por tanto, es un sitio de garantía. Además Antonio, y no es porque sea mi amigo de verdad, porque si no fuese así, con no grabar el vídeo y no comentarlo, yo no me llevo nada con esto, ni nada por el estilo. Y hay que reconocer que es un hombre que se ve que no lo hace por dinero, que lo hace evidentemente también porque es su modo de vida, pero lo hace por pasión. Llegas y le dices, oye, me gustaría hacerle la moto a ver si anda más. No te gastes el dinero en eso, que no merece la pena. No va a andar más la moto, prácticamente no lo vas a notar y te vas a dejar un dinero en ello. Y además te va a obligar a estar haciendo mantenimiento constantemente y sufriendo más motor y demás. Aquí, como estaréis viendo, estoy pasando estas que estáis viendo ahora, que están en esa fila. Son motos de segunda mano, de clientes que la han entregado para llevarse otra, o gente que la quiere vender. Antonio le echa un vistazo y si ve que la moto está en condiciones y tiene posibilidades de venta, él la coge y la pone en venta. Él pide lo que le pide al cliente y demás, y él gestiona todo el tema de la venta. Y luego, por supuesto, tiene motos nuevas, tanto dentro de la exposición como por encargo. También vende quad vende muchísimos, una cosa que yo pensé que no, que es algo que se vendería poco, y sin embargo vende muchísimos. Tampoco en MIT he visto varios, AGV me parece que es la marca o algo así. Y como veis, pues tiene, ya os digo que es multimarca, tiene de varias marcas y tiene pues eso de todo estilo y condición, desde scooter hasta scrambler, naked, el Racing R, trail, o sea, además tú llegas y dices, oye, mira, quiero una Africa Twin, no te preocupes, yo te la pido. Te da presupuesto y le dice, esto, perfecto, yo te la pido. En una semana o en 10 días la tienes aquí y puesta tu nombre y tal. O sea, o lo que tarde en servírsela, que eso en la mayoría de los casos tampoco depende de él. Pero yo os digo, como estáis viendo, hay una Kawa, hay otra Z900, esa de ahí. O sea, es un concesionario multimarca, él ha trabajado con primeras marcas toda la vida y bueno, desde hace unos años, pues ya sabéis cómo está el tema. Como hay tantísimas marcas y demás, pues al final tienes que vender de todas. Mira, esta es una que tiene en venta, que es una Intruder 1800. Fijaros qué espectáculo de moto, qué maravilla. Esta es una pasada, es una moto que evidentemente es una clásica, no es la moderna, pero fijaros qué maravilla de moto. Y tiene una Kawasaki que vamos a ver ahora enseguida,
que es también, bueno, es un clásico, es una moto, la Kawasaki, que es una Voyager, me parece 12 o algo así, es el modelo. Ahora la veis, ahora la enseñaré. Que tiene 36 años la moto, tiene cinta de cassette, tiene radiocassette. Yo cuando lo vi dije, pero bueno, ¿qué me estás contando? Dice que sí. Esta moto, esta es una Kawasaki Voyager 12, me parece que es el modelo. Y esta tiene cinta de cassette, pero escuchar que es una moto con 36 años y que tiene cruiser, que tiene navegador. Fijaros los altavoces que tiene, y tiene altavoces también para el acompañante. Fijaros qué cuadro. Pues 36 años, y esta moto la tiene por, no sé si tiene 9.000 euros. Digo, perdón, tiene, disculpar, no es el precio, 9.000 kilómetros. Esto es, pues eso, es un Rolls Royce de las motos. Esto es, evidentemente, el que se compra esto no se lo compra por bonito, por espectacularmente bonito. Mirad los altavoces, como os comentaba aquí en la parte de atrás. Ni por bonito ni nada por el estilo. Lo compra porque esto es un clásico, un incunable, como el que se compra un Rolls Royce de hace 40 años. Lo compras por eso, pues como por coleccionista, ¿no? Y la tiene ahí, pues eso, porque Antonio, ya os digo, ha tenido moto toda su vida. Ahora le veréis pasar en un momento en el vídeo. Pero fijaros qué moto, lo que tiene ahí donde el depósito es el cruiser. Fijaros, un clásico, esto es un clásico donde los haya. Dice, bueno, yo he ido a concentraciones con ella y claro, la gente se queda flipando, madre mía, esto y tal. Bueno, ese que estáis viendo ahí, ese es Antonio, es mi amiguete. Yo os digo, no es porque sea mi amigo, es porque es un profesional como la copa de un pino y además es un hombre que le apasiona lo que hace. Es un hombre que ha vivido toda la vida del mundo de la moto y ha conseguido, pues eso, lo que no conseguimos el 90% de la gente, que nuestra pasión sea nuestro trabajo. La mayoría pues tenemos que hacer un trabajo para sobrevivir y eso hacemos, en lo que buenamente podemos. Mirad esta Mid Trail, que es la 555 TT, que quiero recordar que es el modelo. Fijaros qué moto más bonita. Y eso que a mí, os voy a confesar una cosa, a mí las motos me gustan de muy poquitos colores, me gustan casi siempre en negro con algún detallito. Mirad, esta es una Honda de cross y tal. O sea, ya os digo que tiene todos los formatos. Esta Mid, que es una conmemorativa por la Eurocopa o algo así, esa que habéis visto también muy bonita, y es una 125 que cuando la ves dices, esto no es una 125, esto tiene que ser de más, porque además la rueda que lleva atrás es una 150, me parece, una moto muy maja, muy coqueta, muy llamativa, muy resultona. Ya veis que tiene de multitud de marcas, no es decir, no es que solo tiene de Mid o Zontes, no. Tiene Kawa. Esa de ahí, esa que estáis viendo ahora, es una Z900. Y habéis visto de pasar a mi moto ahí a la derecha, que estaba ya aparcada afuera. Tiene scooter de muchas marcas y tal. Y ya os digo, no solo eso, sino también tiene ropa, cascos, guantes, equipación de moto. Y ya os digo que en muchos casos dicen, no, es que quiero tal marca y tal modelo. No te preocupes, si te la puedo conseguir, te dice, no te preocupes, que yo te la consigo, yo te la pido. Te da presupuesto, te dice, te saldría por esto ya puesta a rodar. ¿De acuerdo? Pues vale, te la pido y en cuanto la tenga aquí montada y tal, porque le llega en la caja, ya te aviso y tal. Y ya os digo que da gusto, con él. Mira, aquí llegando a la parte de Zontes, que tiene, pues eso, dos ejemplos, bueno, no se pueden tener todos, que una es la Scramble, la tipo Café Racer, que es la G1, y esta es la Naked. Esta es la Mid, la GP1, creo que es el modelo de Mid, que ya os digo que hay en varias versiones, hay una tipo carbono, también muy bonita,
Mirar estas, qué curiosas, la Husqvarna de Cross, la chiquitita, y el hijo y el papá. Aquí están las dos. Fijaros que esta que estáis viendo, la grande de Husqvarna, esta de Cross, yo cuando me ha dicho Antonio el precio que tienen, que él mismo dice totalmente elevado, esta moto vale 13.000 euros aproximadamente. 13.500, 14, por ahí anda. Una moto de 300 centímetros cúbicos. Y como pongo aquí, estáis viendo en el vídeo, estamos locos. Una moto de 300 centímetros cúbicos, por muy de Cross que sea, por muy Husqvarna, 13.000 euros. Pues eso me ha dicho, puesta en la calle, 13.000 euros. Aquí, el estilo de motos que a mí más me gusta, que son las Custom, la QJ Motor. Esta es como la que tiene mi mujer, solo que la de mi mujer es la 125 y esta que estáis viendo es la 300. Esa es una Honda Rebel 500. Una moto muy resultona. A mí se me hace un pelín pequeña, pero muy resultona, y calidad-precio, es buena moto. Lo que pasa, a mí se me hace un pelín pequeña para ser una 500. Aquí, para entregar, como veréis, dos bits azules iguales, pero ya os digo que el 60% de las motos que tienen en exposición son motos que son para entregar, y deja hueco en la exposición para poder meterlas, porque claro, está constantemente entrega, le traen más, las prepara y entrega, y está así constantemente. Por eso es muy difícil que vayas cada 15 días y veas las mismas. O sea, esta es una Versys, una 650, me parece, si no recuerdo mal. Ahora os lo muestro ahí donde el colín, que se ve en la cilindrada. Correcto. La Versys, la Kawasaki Versys 650. Pero ya veis, vamos, o sea, esta es una MIZ, me parece 300, la GP2. También una R. Ahora, si no me equivoco, vamos a pasar a ver las scooters de Honda, que tiene ahí pues 4 modelos representativos. Pues claro, no se pueden tener todas, pero vamos, que él pide la moto que queráis. O sea, eso le decís, oye Antonio, quiero una tal, dame precio. Como veis, aquí tiene cascos de todo formato y condición, tipo jet, modulares, integrales. Equipación de todo tipo, pantalones, cazadoras, monos, ya veis, guantes, cascos tiene bastantes. Que para ser una tienda de un concesionario multimarca no es tan fácil, porque la mercancía textil, cascos y demás no tiene tanta rotación. Y es que el casco más tonto de moto te vale de 150 euros para arriba, lo cual quiere decir que fijaros el capital en una tienda que se tiene inmovilizado. Aquí otro ejemplo más de ropa, como veréis en la parte de arriba también lleno de cascos. Yo os digo que yo la primera vez que entré me sorprendí de que en Medina del Campo hubiese una tienda pues de ese calibre. Y luego, por supuesto, ya lo que más me gustó, pues la atención de Antonio, el trato, la amabilidad, la disponibilidad y la honestidad, que en la mayoría de los casos los concesionarios de moto y todo en general lo que van es a ganar dinero. Lo que sea de práctico o no para ti, a ellos hasta cierto punto les importa poco. A ellos les interesa pues vender y vender. Y Antonio, yo cuando me compré la moto, joder, ¿cómo la puedo mejorar? ¿Qué le puedo hacer? Y tal. Pues mira, Javi, no te gastes dinero. Si tú lo que quieres es correr con la moto, no pretendo correr. Yo le comenté que no pretendía correr, lo que pretendía era que mejorase un poquito prestacionalmente, pero un pelín de punta y sobre todo en las cuestas y tal. Verás, la moto que tienes es lo que es. Es una 125, tiene los caballos que tiene el peso que tiene la rueda que tiene, que todo le lastra, porque la Leonard Pilder, aunque sea una moto de 125, lleva el neumático trasero, es un balón de 190, que la Kawasaki Z900 lleva un 180, ya lleva menos balón que esta.
y no me dijo, quítatelo de la cabeza, no te compliques la vida y tú sigue, déjala como está. Y si no te parece suficiente, sácate la 2 y cógete una moto. En una 125 es lo que hay. Y bueno, después de la vueltecita que hemos dado por la tienda, y acordaros siempre de Superbike Medina del Campo, ya os digo que hace reparaciones, mantenimientos y revisiones de cualquier marca y modelo. O sea, desde Harley, Royal Enfield, Kawasaki, Honda, Suzuki, la que sea. Y bueno, ya después de ver más o menos, no hemos visto todas, porque tiene más y tal, emprendí ya la vuelta para casa, como estáis viendo, pasando por los típicos, por La Seca, Serrada, Villanueva de Duero. Aquí en breve llegamos a Viana de Cega. La verdad es que cuando he ido por la mañana he pasado algo de frío, pero luego a la vuelta he ido muy a gusto. Pero por la mañana he llegado al concesionario allí, que me ha tenido que invitar a un café porque iba congelado. Y nada, lo dicho, ya habéis visto que es una tienda que tiene prácticamente de todo. Él siempre está dispuesto a ayudar, a darte consejos, sin ánimo, no de los consejos de no, cómpramela, no. Él sí quiere que no, mira, quédate con la que tienes, que es buena moto, que tal. O sea, es muy honesto, muy sincero. Y nada, ya estoy llegando a casa, que pensé que iba a llegar antes y al final casi he llegado a las 2:30 de la tarde. Te lías allí a ver motos, a charlar, a ver cómo desempaqueta las motos, etc. Y dices, y cuando te quieres dar cuenta, pues son las 2 de la tarde. Así que, bueno, ya sabéis, espero que os haya gustado. Como siempre el vídeo, yo lo grabo con toda ilusión y deseando que os guste mucho. A los poquitos que lo veis, pero bueno, más vale pocos y bien avenidos que muchos y malos. Espero que os haya gustado, como os he dicho. Suscribiros y comentarme lo que queráis. Si tenéis alguna duda de alguna moto tal, me la escribís en los comentarios y yo se la transcribo a Antonio. ¡Hasta luego!